Él cometió un error grave, un error que lo dejó rico, pero completamente solo. Una decisión que lo condenó a una soledad que nadie veía. El día que perdió la audición, no perdió solo los sonidos. Perdió personas. Perdió vínculos. Se perdió a sí mismo. Estoy bien, decía. Mentía. Porque el silencio no solo lo rodeaba, lo estaba devorando por dentro. Cada noche, un millonario sordo cenando solo, frente a una mesa llena y un corazón vacío. Nadie lo sabía, pero el silencio escondía una dor que el dinero jamás pudo curar. Y cuando todo parecía perdido, cuando ya no esperaba nada de nadie, algo completamente injusto e inesperado ocurrió. ¿Puedo entrar, solo hoy? No fue una voz lo que lo sacudió. Fue lo que venía en sus brazos. Una mujer pobre. Una bebé. Ninguna de las dos debía estar ahí. Y aún así, ese fue el momento exacto en que todo empezó a romperse y a reconstruirse. Porque nadie esperaba que esa pequeña hiciera lo que médicos, tratamientos y millones no lograron. El bebé hizo lo imposible. Y cuando él entendió lo que estaba pasando, ya era tarde para volver atrás. Esta no es solo una historia emocionante. Es una historia sobre cómo un millonario solitario descubrió, da paie forma e da melhor ao mesmo tempo, que la riqueza no trae felicidad, pero una conexión verdadera puede salvar una vida. Y lo que ocurrió después es un final que nadie imagina. Nadie lo sabía, pero el momento en que aquel millonario sordo perdió la audición fue también el instante en que empezó a perderse a sí mismo. No ocurrió de golpe, fue peor, llegó en silencio, como llegan las cosas que más duelen. Primero dejó de oír sonidos, luego dejó de escuchar personas. Y sin darse cuenta, se convirtió en un hombre rico y solitario, rodeado de lujo, pero atrapado en una soledad silenciosa que no aparecía en ningún balance financiero. Al principio, él pensó que podía controlarlo. No necesito escuchar para vivir, se repetía, como quien intenta convencerse de una mentira cómoda. El silencio externo era soportable, incluso elegante. Pero el interno, ese no daba tregua. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, la mente empieza a gritar. Y ahí apareció el vacío emocional, ese que confirma una verdad incómoda: la riqueza no trae felicidad, solo amplifica lo que ya está roto por dentro. Desde fuera, su vida parecía una historia de éxito, casi envidiable. Autos caros, trajes a medida, reuniones importantes. Pero por dentro, era otra historia. Una historia emocionante que nadie veía, porque él aprendió a esconder la herida detrás de la rutina y el estatus. Como muchos, confundió ocupación con propósito. Sin embargo, había algo que empezaba a incomodarlo, una sensación persistente de que sus noches se estaban volviendo demasiado largas. Y todo se haría aún más evidente en el lugar más cotidiano de su vida, la mesa de cena. Todas las noches ocurría lo mismo. A la misma hora, en el mismo salón enorme, el millonario solitario se sentaba frente a una mesa larga de maíz para una sola persona. Platos finos, comida impecable, luces cálidas y ninguna presencia humana real. El millonario cenaba solo, no por falta de opciones, sino porque el silencio se había vuelto costumbre. Una costumbre peligrosa, porque cuando algo duele todos los días, el alma empieza a normalizar la herida. Desde fuera, aquello parecía disciplina. Desde dentro, era una ausencia que pesaba. Cada bocado sabía igual, cada noche se sentía repetida. Había algo que faltaba, pero él no sabía qué era, y eso era lo peor. Porque cuando no sabes lo que te duele, tampoco sabes cómo curarlo. Así, el hombre rico y solitario confundía abundancia con plenitud, sin notar que el vacío emocional se hacía más grande a cada cena silenciosa. Muchos se identificarían con esa escena sin admitirlo. Personas que llenan la agenda, pero vacían el corazón. Que comen rodeadas de lujo, pero no de significado. Él creía que esa era la vida adulta: resistir, seguir, no sentir tanto. Sin embargo, cada noche dejaba una pregunta flotando en el aire, invisible pero insistente. Una pregunta que pronto encontraría respuesta, no en la comida, ni en el dinero, sino en alguien que entraría en esa casa sin hacer ruido, pero lo cambiaría todo.
Ella llegaba siempre temprano, cuando la casa aún dormía. Nadie la anunciaba, nadie la esperaba, y aún así, su presencia sostenía aquel lugar. Era una faxineira pobre, de manos cansadas y mirada firme, una de esas personas que trabajan duro y pasan desapercibidas. Mientras el millonario sordo vivía rodeado de comodidades, ella cargaba una vida entera en silencio, limpiando no solo pisos, sino preocupaciones que nunca podían descansar. Su historia no estaba escrita en contratos ni balances, sino en la espalda encorvada y en las pausas largas para respirar. Ella limpiaba la casa, pero llevaba el peso de decisiones difíciles, cuentas atrasadas y responsabilidades que no esperan. Como muchos, sabía que el mundo no se detiene para quien lucha en silencio. Y aún así, entraba cada día con dignidad, sin quejarse, sin pedir nada, como si la invisibilidad fuera parte del uniforme. Lo curioso es que, sin saberlo, ella era la única persona que realmente veía aquel lugar como un hogar vacío. No por el tamaño, ni por el lujo, sino por la ausencia de calor humano. Su presencia comenzaba a romper una rutina que parecía inamovible. Algo estaba a punto de cambiar, no por una conversación, ni por una decisión planeada, sino por una circunstancia inesperada que la obligaría a traer consigo lo más valioso que tenía. Aquella mañana no fue como las demás. La faxineira pobre llegó con los ojos inquietos y el cuerpo tenso, como quien carga una decisión difícil. No tenía con quien dejar a su hija, y faltar al trabajo no era una opción. El miedo se le notaba en el rostro. Nadie la había preparado para pedir permiso, y mucho menos para hacerlo en una casa donde las reglas parecían no doblarse para nadie. El millonario solitario levantó la vista y vio algo que no encajaba en su mundo ordenado, un bebé. Pequeño, frágil, real. Nadie esperaba esa escena. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él dudó. Podía decir que no, como siempre había hecho con todo lo que rompía su rutina. Pero algo, difícil de explicar, lo hizo asentir. Fue una decisión silenciosa y definitiva. El primer contacto no fue con palabras, ni con sonidos. Fue visual. El bebé lo miró sin miedo, sin juicio, sin expectativa. Y él, que había aprendido a desconectarse para no sentir, sintió. No supo por qué, pero algo se movió dentro. Como si esa mirada estuviera preguntando algo que él llevaba años evitando responder. Y sin darse cuenta, acababa de abrir la puerta a un cambio que pronto se volvería imposible de ignorar. Nadie supo explicar lo que ocurrió a continuación. El bebé reaccionó a él de una forma diferente a todos los demás. No lloró. No se inquietó. Al contrario, sonrió. Un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de algo profundo. El millonario sordo se quedó inmóvil, observando como si estuviera frente a un error de la realidad. Él no podía creer lo que veía, porque aquello no encajaba con nada que conociera. Mientras otros adultos habían pasado por su vida sin dejar rastro, esa criatura parecía reconocerlo. No por su dinero, ni por su estatus, sino por algo que no hacía ruido. El bebé no necesitaba oír para conectarse. Y ahí estaba la paradoja. Quien había perdido el sonido del mundo, comenzaba a sentir una conexión verdadera por primera vez en años. Un amor sin palabras, crudo, directo, imposible de fingir. Algo cambió dentro de él, aunque todavía no sabía nombrarlo. No fue alegría plena, tampoco alivio. Fue una grieta. Una fisura en esa armadura emocional que tanto tiempo nos costó sobrevivir. Como si el silencio escondiera una dor, y alguien, por fin, hubiera encontrado la forma de tocarla. Él intentó ignorarlo, seguir como si nada, pero el cuerpo ya había entendido lo que la mente aún se negaba a aceptar. Y ese sería apenas el comienzo. Con el paso de los días, algo nuevo empezó a instalarse en aquella casa silenciosa. No eran sonidos, eran gestos. Miradas largas, manos que se buscaban, sonrisas pequeñas que no necesitaban explicación. El millonario sordo descubría, casi con sorpresa, que existía una forma distinta de comunicarse. Una forma más lenta, más honesta, donde el cuerpo decía lo que la voz nunca había logrado expresar. El bebé respondía a todo con una naturalidad desarmante.
Una risa muda, un movimiento torpe, un brillo en los ojos. Y él entendía. Entendía sin esfuerzo, sin traducción. Como si el amor hablara idiomas que ni el oído entiende. Aquella relación improvisada desmontaba una creencia antigua, que la conexión depende de palabras. Allí, frente a él, estaba la prueba viva de que la conexión verdadera nace del sentir, no del escuchar. Para quien observa desde fuera, podría parecer algo simple. Pero para él, era revolucionario. Durante años había aprendido a desconfiar de las personas, a esconderse detrás del silencio. Ahora, sin darse cuenta, empezaba a bajar la guardia. Cada gesto del bebé abría una puerta que él había mantenido cerrada por miedo. Y detrás de esa puerta, algo empezaba a transformarse lentamente, algo que pronto se volvería imposible de ocultar. La transformación no llegó como un golpe, llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio. El millonario solitario comenzó a cambiar sin darse cuenta. Dormía mejor, caminaba distinto, incluso su mirada parecía menos dura. Nadie a su alrededor lo notó de inmediato, pero por dentro algo se reorganizaba. El vacío emocional que lo acompañaba desde hacía años empezaba, por primera vez, perdiendo espacio. Pequeños hábitos comenzaron a romper rutinas antiguas. Ya no se apresuraba a terminar el día, ni buscaba llenar cada minuto con trabajo. Se permitía detenerse, observar, estar presente. Y en esos silencios compartidos con el bebé, descubría una calma desconocida. Era como si la soledad silenciosa que antes pesaba, ahora se transformara en un refugio temporal, no en una prisión. Aún así, algo más grande se estaba formando, y él lo sentía. No sabía qué era, solo intuía que no podía volver atrás. Cuando una persona cambia por dentro, el mundo empieza a exigir decisiones nuevas. El miedo seguía ahí, agazapado, esperando el momento justo para reaparecer. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba, porque muy pronto, cuando todo parecía estable, algo desafiaría toda lógica y pondría su nueva calma a prueba. Nadie estaba preparado para lo que sucedió aquel día. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero cargado de una fuerza imposible de ignorar. El bebé hizo algo que desafió toda lógica médica y emocional. No fue un gesto grandioso, fue algo pequeño, y justamente por eso, devastador. El bebé hizo lo imposible, y el millonario sordo quedó paralizado, como si el mundo hubiera cambiado de eje frente a sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no encontró una explicación rápida. No había estudios, no había diagnósticos, no había respuestas racionales. Solo una certeza incómoda, algo inacreditable aconteció. Su cuerpo reaccionó antes que sus pensamientos. El corazón acelerado, las manos temblando, la mirada fija. Él no acreditaba no que vía, porque aceptar aquel momento implicaba aceptar que la vida aún podía sorprenderlo. A veces, los milagros no llegan envueltos en ruido ni en promesas grandiosas. Llegan en silencio, con forma pequeña, casi frágil. Como si la vida susurrara, mira bien, aquí está. Y mientras él intentaba procesar lo ocurrido, algo se rompía y algo nacía al mismo tiempo. Porque cuando todo parecía perdido, la realidad acababa de demostrarle que el cambio verdadero suele empezar con lo más inesperado, y que nada volvería a ser igual a partir de ese momento. Después de lo ocurrido, nada podía seguir igual. El millonario solitario se encontró frente a una decisión que había evitado toda la vida, cambiar o fingir que nada había pasado. Seguir con la misma rutina era fácil, casi automático. Pero el costo era alto. Porque cuando una verdad toca el corazón, ignorarla duele más que enfrentarla. Y él lo sabía, aunque el miedo intentara convencerlo de lo contrario. La decisión no lo afectaba solo a él. La faccineira pobre también estaba en el centro de ese dilema silencioso. Ella no pidió nada, no exigió explicaciones. Pero su vida, y la de su hija, quedaban inevitablemente ligadas a la elección de ese hombre. En ese cruce de caminos, ambos representaban algo más grande, el miedo universal a perder lo poco que se tiene y el temor aún mayor de cambiarlo todo. Muchos habrían retrocedido. Porque cambiar implica renunciar a certezas, incluso cuando esas certezas duelen.
Él sintió esa resistencia interna, ese impulso de protegerse. Pero algo ya había despertado dentro. Un hilo invisible lo empujaba hacia adelante, hacia una versión de sí mismo que aún no conocía. Y justo cuando parecía estar a punto de decidir, una última pregunta se instaló en su mente, una que redefiniría por completo lo que significaba ser rico. Durante mucho tiempo, él creyó que ser rico significaba no necesitar a nadie. Tener control, seguridad, distancia. Pero ahora, todo eso parecía demasiado pequeño. El millonario sordo comenzó a entender que no había perdido solo la audición, había perdido conexiones, momentos, versiones de sí mismo. Y, irónicamente, fue en el silencio donde encontró la pregunta más ruidosa de todas, ¿qué es lo que realmente importa? La respuesta no llegó en números ni en contratos. Llegó en gestos simples, en rutinas compartidas, en presencias que no exigían nada más que atención. Se dio cuenta de que no solo había recuperado algo que había perdido a lo largo de la vida, había encontrado algo que nunca tuvo. Una forma distinta de estar en el mundo. Una historia emocionante que no cabría en titulares, pero que cambiaría destinos. Allí, frente a esa nueva realidad, comprendió que la riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se construye con otros. Que el verdadero valor está en los vínculos, en los lazos inesperados, en el coraje de sentir. Y mientras esa conciencia se acomodaba dentro de él, se formaba una certeza silenciosa, aquella historia no terminaba allí. Al contrario, era exactamente allí donde comenzaba de verdad. Al final, esta historia emocionante no habla solo de un millonario sordo ni de un bebé que hizo lo imposible. Habla de ti. De mí. De todos los que alguna vez llenamos la vida de ruido externo para no escuchar lo que duele por dentro. Porque el silencio no siempre es ausencia, a veces es una advertencia. La pregunta es directa, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que estás ignorando hoy que podría cambiar tu destino mañana. ¿A quién estás dejando fuera de tu vida por miedo, por rutina, por orgullo? Recuerda esto, pequeños gestos cambian vidas, y muchas veces el verdadero giro aparece disfrazado de algo simple, incluso incómodo. Si esta historia te dejó pensando, no la sueltes aquí. Aplica lo que aprendiste. Busca conexión verdadera, escucha más con el corazón que con los oídos, y entiende que la riqueza no trae felicidad, pero el propósito sí. Tal vez el milagro que esperas no llegue como imaginas, pero llegará si estás dispuesto a mirar distinto. Burbuja de diálogo, ahora dime en los comentarios, ¿qué cambiarías hoy si supieras que no puedes volver atrás mañana? Pulgar hacia arriba si esta historia con final sorprendente tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos. Aquí seguimos compartiendo historias que emocionan, que despiertan y que pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en esta historia habló contigo. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue la certeza incómoda de que todos podemos cambiar de vida con una sola decisión. Ahora haz algo simple, pero poderoso, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque aquí no contamos historias por entretenimiento vacío. Aquí compartimos historias que emocionan, que confrontan y que pueden despertar partes de ti que estaban dormidas. Y no te vayas todavía. En el próximo video, conocerás la historia de un hombre rico que humilló a una mujer pobre frente a todos, sin imaginar que ella guardaba un secreto capaz de destruir su mundo por completo. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Nos vemos ahí. Porque a veces, la historia que más necesitas, es la que aún no escuchaste.